Desde impactantes patadas a sospechosos hasta perturbadores ataques a pacientes médicos, hoy te sumergirás en la inquietante historia de 5 oficiales que, en un giro inesperado, pasaron de ser los guardianes de la ley a sostenedores de monos naranjas. ¿Qué los llevó a caer en las sombras de la corrupción? Acompáñanos en este viaje mientras desentrañamos los oscuros secretos de Giovanni Crespo. Este exagente llamado Crespo se enfrentó a 6 duros cargos, entre ellos homicidio agravado y mala conducta oficial. La noche del 28 de enero de 2019, Gregory Griffin fue detenido por exceso de velocidad. Según los informes, una oficial le dijo que apagara el motor durante la parada, pero él no cumplió. Stop the vehicle. Turn it off. Turn off the car. Turn off the car. Sir, turn off the vehicle. Turn off the vehicle, sir. Turn it off. Turn off the car and roll down the window. Open the door. Entonces vio una pistola cerca del conductor e inmediatamente le ordenó que levantara las manos. 6. Let me see your hands. Let me see your hands. Hands. Hands on the wheel. Let me see your hands. Let me see your hands. Hands on the wheel. En vez de eso, Griffin puso el pie en el pedal y se largó de allí. Be advised, the vehicle took off. Thomas in Pennsylvania. 2017, Chrysler 300, color black, Zulu 21, hotel, Kilo. La agente pidió refuerzos por radio mientras seguía al sospechoso. Uno de los agentes que se unió a la frenética persecución a alta velocidad fue Giovanni Crespo y su compañero. Cuando el coche patrulla se acercó al coche que huía, Crespo saltó del coche, sacó su pistola y disparó. No fue contra los neumáticos del coche, sino directamente contra los hombres. Fallaría, pero no por mucho tiempo. Volvió a subirse al coche y continuaron la persecución. Insistió repetidamente a su compañero para que manejara más rápido. En cierto punto, su compañero le dijo que se relajara. Ese día debía haberse levantado con el pie izquierdo, porque Crespo volvió a tirar de ese aturdidor. La tercera vez que el coche se detuvo, un Crespo exaltado corrió hacia él. Apenas les ordenó que detuvieran el coche, decidió disparar por el lado del copiloto, golpeando a ambos hombres en la cabeza. Mató desgraciadamente a Griffin e hirió severamente a su acompañante, Andrew Dixon. It should be under his leg. Does anybody fires a weapon here? No here, not here. Más tarde, mientras llegaban más agentes, Crespo repetía a todos lo que acababa de hacer una y otra vez. 599, you're 599, you're chasing. Did you shoot? No, I didn't shoot. Who shot? Who shot? Crespo shot. Crespo shot. No, they shot. Crespo shot, and they're gone. Tras revisar las imágenes, el departamento determinó que Crespo había hecho un uso excesivo de la fuerza. Fue suspendido inmediatamente del departamento y brutalmente arrestado. Durante el juicio, el abogado defensor de Crespo argumentó que este era un superhéroe. Sin embargo, la fiscalía vio las pruebas de otra manera, principalmente porque la historia de Crespo había cambiado. Tras 6 días de deliberaciones, el jurado emitió su veredicto. Así pues, Crespo fue declarado culpable de todos los cargos. Varios familiares de este rompieron a llorar. Literalmente, sus sollozos y gritos llenaron la sala. Una mujer empezó a gritar en español mientras salía corriendo del tribunal. Ahora se enfrenta a una pena de hasta 30 años por sus estúpidas acciones aquel enero. Hablando de acciones estúpidas, no vas a creer la violencia que ejerció este oficial durante el arresto de una mujer embarazada. Estamos hablando de Jordi Yanes Martel. Fíjate bien en esta cara, porque es la última persona que querrías ver en tus pesadillas. Jordi Martel se enfrenta ahora a 4
4 cargos por agresión y 1 por allanamiento de morada. En enero de 2020, Martel, agente del Departamento de Policía de Miami Gardens, presentó un informe de arresto en el que alegaba que, mientras trabajaba como seguridad fuera de servicio en Tootsie's Cabaret, había electrocutado a una mujer ebria que se negaba a sentarse en la acera y estaba dando puñetazos y patadas a los agentes. Meses después, se filtró un vídeo y las autoridades se dieron cuenta de que todo lo que sabían sobre aquella detención era mentira. Regarding any trauma I may have caused her and her family as a result of this unfortunate incident. Todo empezó cuando Safiya Satchel, de 32 años, fue expulsada del cabaret Tootsie's por arrojar dinero a una camarera. Concretamente, intentaba marcharse cuando Martel se le acercó. El dueño del club le había dicho que le dijera que no volviera nunca, pero Martel tenía otras ideas. Le dijo que estaba invadiendo la zona y le ordenó que saliera del coche. Cuando Satchel se negó, metió la mano en el vehículo, abrió la puerta, la sacó a rastras y la tiró al suelo. You're gonna get tased. You're gonna get tased. You're gonna get tased. Stop fighting. You're gonna get tased. Stop fighting. Mientras estaba arrodillado en el cuello de Satchel, Martel sacó su pistola eléctrica y la golpeó 2 veces en el estómago. El vídeo fue un tercer golpe contra Martel, que ya estaba en la cuerda floja después de haber sido visto en otro vídeo usando la pistola eléctrica. Apenas 2 años después de que el Departamento de Policía de Miami Gardens lo contratara, Martel fue despedido y tuvo que enfrentarse a sus propios cargos. El juicio comenzó con la acusación pintando un cuadro gráfico de las acciones del agente esa noche. Sir, I'm going to sentence you to 364 days in the Dade County Jail. Así pues, señalaron las mentiras que usó para encubrir el informe del arresto. La defensa respondió que la rodilla de Martel no estaba en su cuello y trató de culpar a Satchel por no cooperar. Al final, Martel fue declarado inocente de los cargos de delito grave, pero culpable de agresión y allanamiento de morada. Antes de que se dictara sentencia, Satchel finalmente se enfrentó al oficial que la había atacado. Also in the courtroom with this message for the former cop. I do forgive you. I feel like if it wasn't recorded on camera or if it wasn't put out, no one would ever know the real Alejandro. Martel también habló ante el tribunal, pero el juez no quedó convencido. A pesar de ello, Martel fue condenado a 30 días de cárcel y tiene que pasar un mínimo de 100 horas hablando en la Academia de Policía sobre lo que no se debe hacer cuando se es agente de policía. He de decir que este guardián de la ley no iba ebrio, pero se podría pensar que un poco de bebida puede hacer que cualquiera, incluido un oficial, pierda la cabeza. Lo que pasa es que nuestro próximo agente estaba en un hospital. ¿Cuál es su excusa entonces? John Romer, golpear a un paciente porque te llamó hermano puede sonar loco, pero más loco es hacerlo en el propio hospital. Romer fue acusado de opresión oficial y por hacer un informe falso a un oficial de paz. El 5 de noviembre de 2016, Henry Newsom, de 20 años, fue dado de alta del Hospital Metodista Harris de Texas en Fort Worth. Mientras estaba en el vestíbulo, pidió prestado un teléfono celular para llamar a su madre para que lo recogiera. De repente los guardias lo abordaron preguntándole por qué estaba en el hospital. Newman les explicó que estaba llamando a uno de sus padres para que le recogieran, pero sus respuestas no les satisfacían, así que siguieron acosándole en busca de respuestas. All right, well, I'm asking you a question. Okay, well, I'm asking you a question. If you see me on the phone, I just got off the phone with my dad trying to get in contact with my mother. I should tell you the Okay, so do they know what hospital this is? Yes, they do. What? My mom knows. What hospital is this? I told her. What is it? I don't have to repeat myself. It's freedom of You speech. never told me. But my mom, I told her. With my freedom of speech, I told my mother where I... Uno de los guardias era John Romer, un agente de policía que trabajaba fuera de servicio en la seguridad del hospital. Inmediatamente, ordenó a Newsom que se callara y le empujó hacia la salida. Here you go. What do you mean? No, no. Tell my father you touched me, dog. Bro, guys, drop me. Oh, you fucking granny just told me. Get down. Get down. Get down. Son, you just told me on my face. Hey, just get down. Give me your fucking hands. Give me your hands. Newsom protestó, gritando,
Esa palabra de 3 sílabas encendió un botón en el cerebro de Romer. Inmediatamente golpeó a Newsom en la cabeza, le dio una patada, le hizo una llave de judo y tiró de él al suelo. Otros 2 agentes se unieron a la golpiza y se abalanzaron sobre Newsom, propinándole puñetazos y patadas antes de esposarle y limpiar sus manos ensangrentadas en la camisa de Newsom. Fue después de esta agresión cuando Romer dijo a Newsom que le detenía por allanamiento y resistencia a la autoridad, sin duda cargos que escandalizaron a Newsom. His dad was on. I was talking to your friend. So I was back in the hospital just for the answer. And then he told that I wanted to talk to y'all. I was going to tell you that pissed me off. Like, what hospital is this? You punched me in my face. And then, so, you punched me in my face. Now you want to ask me Romer finally got tired and said, hey, get off property. And then he was resisting. No, I'm not telling you nothing. You're under arrest. What's your name? I think his dad said he was 20. Acto seguido, lo sacaron esposado mientras seguía protestando su inocencia. Aunque ya estaba esposado, Romer siguió agrediendo a Newsom. Newsom fue llevado a la cárcel esa noche. Cuando Romer compareció ante un gran jurado ese mismo año, juró que Newsom le había atacado primero, así que tomó duras represalias. Pensó que se había salido con la suya, ya que había trabajado 16 años en el cuerpo y se había librado de cosas mucho peores. Rebobinemos un momento hasta febrero de 2011. Romer disparó 12 veces a Sherrell Thomas, padre de 3 hijos discapacitados, mientras los niños miraban desde el asiento trasero. Hubo una protesta pública, pero Romer recibió inmunidad cualificada. On the camera. You have the audio running, and you'll have the video running. Incluso entonces, el jefe de policía defendió sus acciones, pero esta vez, Romer no se libraría tan fácilmente. Tras un examen de la detención, los cargos contra Newsom fueron desestimados, y Romer se encontró en el banquillo enfrentándose a sus propios cargos. Su defensa intentó alegar que éste hizo bien en pegar a Newsom porque le faltó al respeto, pero la acusación tenía las pruebas adecuadas contra él. El jurado también escuchó al fiscal del condado que desestimó el caso contra Newsom. Romer fue declarado culpable de todos los cargos y un juez le condenó a 5 años entre rejas. Una cosa es un error de identidad, pero ¿qué ocurre cuando un agente ataca con saña a un sospechoso solo porque se ha cabreado? Ese fue el triste caso de Kevin Pérez. Todo comenzó como una broma, pero al final fue acusado de agresión grave. En las primeras horas del 26 de julio de 2021, Dalonta Crudup, un joven de 26 años, estaba disfrutando de los últimos días de sus vacaciones en la playa de Miami. Ese día se montó en un patinete alquilado para encontrarse con sus amigos. Mientras intentaba estacionar, lamentablemente se cayó. Algunos agentes que estaban cerca se rieron junto con sus amigos al ver el espectáculo. Luego, Crudup les mostró el dedo medio a los agentes y se alejó a toda velocidad, atropellando el pie de un oficial. Los otros agentes intentaron hacer que se detuviera, pero Crudup se negó. Fue entonces cuando comenzó una persecución a alta velocidad. Una vez que Crudup llegó al hotel, se metió de una en el ascensor, pero un teniente irrumpió en el vestíbulo y lo detuvo apuntándole con un arma. Crudup cayó al suelo y fue esposado. Más agentes entraron y comenzaron a aplicar su versión de justicia callejera, pateando a Crudup, golpeándolo y arrojándolo al suelo. El joven tuvo que recibir 6 puntos de sutura después del violento asalto. Kevin Pérez fue uno de los 5 agentes de Miami Beach acusados en el incidente. Le dio patadas en la cabeza al chico al menos 3 veces. El juicio comenzó con la fiscalía pintando una imagen de un hombre intimidado por la policía. It is very, very obvious what he has on his mind. And it's retaliation. Sin embargo, la defensa lo veía de manera muy diferente. Consideraban a Crudup como una persona traviesa que causaba problemas donde quiera que iba. Realmente, tuvieron un golpe de suerte cuando se enteraron de que había sido arrestado en Washington, D.C. y Kentucky después de este incidente. Después de deliberar durante 2 horas y ver el videoclip una y otra vez, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad. La decepción de Pérez fue evidente cuando se le vio sacudir la cabeza en estado de shock. Pero esto no fue tan malo como Peter Delio. Aquí un recluso perdió un órgano porque la poli lo apaleó severamente. Estamos hablando de Peter Delio, y sus rodillas estaban acreditadas para matar. Así pues, Delio fue acusado de agresión grave con lesiones graves en la noche del 12 de agosto de 2014. Robert Lace fue llevado a una celda de policía debido a una deuda de 60 pavos. Lo que no sabía es que al final de la noche le faltaría un órgano también. Todo comenzó en un bar clandestino en el centro de Orlando, Florida. Robert pidió 12 chupitos de Jack Daniels y no pudo pagar su cuenta. Se ofreció a lavar platos para cubrir la deuda, pero el gerente se negó. Quiero decir, ni un elefante en una cacharrería haría menos destrozos que este borracho. El gerente llamó a la policía y Peter Delio, agente del departamento de policía de Orlando,
Llegó al lugar y esposó a Lacey, pero él no se fue en paz. En la comisaría, su actitud tampoco mejoró. Aún estando restringido, Lacey cabeceó el cristal de una puerta, hasta el punto de romperlo. Un enfurecido Delio irrumpió en la celda y le dio una patada en el estómago con su rodilla. Lacey se desplomó de inmediato. Delio lo dejó en el suelo y Lacey gritó pidiendo ayuda 35 veces. Pero los agentes lo ignoraron, charlando y riendo afuera de la celda. Pasó 1 hora y media antes de que un agente entrara preguntando por qué estaba causando tanto jaleo. Cuando llevaron a Lacey al hospital, los médicos descubrieron que tenía el vaso roto y estaba sangrando internamente. Lo llevaron justo a tiempo. Unos minutos más y estaría muerto. Ambos agentes fueron despedidos del departamento, y eso fue solo el principio para Delio, pues también fue acusado de agresión. Delio se declaró inocente y testificó en su defensa ese día, pero el vídeo fue mucho más convincente para el jurado, por lo que fue declarado culpable. Sus ancianos padres declararon y lloraron mientras suplicaban clemencia. Please do not let his stoic appearance lead you to believe that he is not deeply sorry for the injury that he caused Mr. Lease. We all are. He's not a cruel man. He's not an unjust man. He was just in the wrong place at the right time. Con las pruebas en su contra, Delio pasó de proclamar su inocencia a admitir que había cometido un error. I understand why the jury made the decision they did. It's clear to me why they did. I was wrong, and I caused your injury, sir. And I am deeply sorry that I did, and that you had to suffer through that. El juez lo sentenció a 51 meses en la cárcel del condado, seguidos de un periodo de libertad condicional. Al salir, tendría que completar un curso de control de la ira y pagar una indemnización. ¿Pero acaso no has visto este incidente? Yo no me lo perdería,